Algo ustedes no me van a poder creer. Anoche tenía un dolor en este brazo, pero tan grande, unbearable pain. Tenía en mi brazo, aquí en este hombro. Era demasiado el dolor. Pero aquí estamos. Aquí estamos. Oren por mí, hermanos, porque estos dolores siempre llegan, ¿no? Nunca los había tenido antes, pero ahora sí los tengo y con gran dolor que a veces ni dormir me dejan. Estamos en el proceso de sacar unos exámenes, pero vamos a ver qué dice el Señor, ¿no? Aleluya. Praise God. Gloria a Dios. Bien, hermanos, vamos a alabar al Señor ahora con nuestras ofrendas. Gloria a Praise Dios. God with our offerings. La hermana Cristina puede estar aquí, por favor. Gloria al Señor. Y ya abrimos la palabra de Dios, hermano. Si puedes orar tú, Cristina. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío, por el privilegio que tenemos de estar en tu casa en esta tarde, Dios. Sí, Señor. Poder gozarnos ante tu presencia, Señor, porque solo tú Aleluya. eres glorioso, Padre, y solo tú me Gracias, Señor. vengamos y dancemos ante ti. Sí, Señor. Gracias, Señor, por la unción que tú nos das y las fuerzas. Gracias, Dios mío. Padre, yo te pido en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Aleluya. esta ofrenda y estos diezmos, Señor, y que sean usados conforme a la voluntad tuya, Señor. Sí, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a continuar con el estudio de la palabra, hermanos. Es un momento muy importante ahora. So El we're estu- going to continue with the study of the Word. It's a very important time, brothers and sisters. Vamos a, no sé si la hermana Emma puede poner los versículos bíblicos en inglés aquí. Sister Hema, we ask you to put the verses on the screen, please. Y vamos a abrir la Biblia en Romanos. And we're going to open our Bibles to Romans. Romanos 8. Romans 8. Y estábamos estudiando And we're studying the Word sobre el tema de nuestra identidad en Cristo. on the subject of our identity in Christ. En estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, During these very difficult times that we're living, esta semana mi esposa perdió otro miembro de la familia this week my wife lost another member of the family por el virus due to the virus en New Jersey. in New Jersey. Y son tiempos duros. And it's very difficult time for us. Una persona un primo que se enfermó del virus It was a cousin that that got the virus, y en 2 semanas and in 2 weeks partió. he passed away. Es difícil. It's very difficult. Ya es el segundo miembro de la familia. This is the second member of the family. Y en estos tiempos difíciles And during these very difficult times, tenemos nosotros los cristianos, we as Christians need to tenemos que estar seguros de nuestra identidad en Cristo. we need to be sure of our identity in Christ. No podemos pensar como el mundo, And we cannot think like the world thinks, no podemos actuar como el mundo actúa en medio de la pandemia, and we can't act like the world is acting in the midst of the pandemic, no podemos hablar como habla el mundo, and we can't talk like the world talks, porque el mundo habla palabras sin esperanza. because the world speaks of words without hope. Nosotros tenemos que estar muy seguros And we have to be sure de nuestra identidad en Cristo. of our identity in Christ. Entonces, eso es lo que estamos hablando en la palabra de Dios el domingo pasado y hoy día. So that's what we were talking about last Sunday and today's word. today. Nuestra identidad en Cristo. About our identity in Christ. ¿Quiénes somos en Cristo? Who are we in Christ? Hay hermanos There's brothers and sisters en las iglesias in church que están hablando cosas sin sentido, that are talking about things that have no sense, that make no sense.
Una de ellas, por ejemplo, para dar un ejemplo, And one of them, just as an example, que la vacuna that the vaccine que ha salido para protegernos contra el virus that has come out to protect us from the virus es la marca de la bestia, is the mark of the beast que está en Apocalipsis. that is in the book of Revelations. No tiene sentido. This makes no sense. Se han olvidado de la identidad en Cristo They've forgotten about their identity que in Christ tenemos, that we have. porque a través de esa identidad Because through that identity, tenemos el Espíritu Santo we have the Holy Spirit que nos ilumina las Escrituras. that sheds light on Scripture. Y decir que la vacuna es la marca de la bestia And to say that the vaccine is the mark of the beast está dando una señal is giving us a signal de que ese cristiano no conoce la Biblia. that person, that Christian is not Doesn't a know the Christian Bible. or doesn't know about the Bible. Y otras tantas cosas que se están diciendo en And estos días so many other things that are being said about the pandemic, que esta vacuna está siendo usada para matar gente, that this vaccine is being used to kill people, que esta vacuna nos borra el ADN. that this vaccine erases our DNA. Dan ganas de reírse, It makes us want to laugh. pero hay muchos cristianos que creen eso. But there's a lot of Christians that believe this. ¿Dónde está la identidad en Cristo? Where is the identity in Christ? ¿Dónde está la enseñanza del Espíritu Santo? Where is the teaching of the Holy Spirit? ¿Dónde está el conocimiento de la palabra? Where is the knowledge of the Word? No podemos hablar We cannot speak como habla el mundo, like the world speaks. ¿ok? Tenemos que tener cuidado con eso. Okay, we have to be very careful about that. Si abrimos la Biblia en Romanos 8, If we open our Bibles in Romans 8, estábamos hablando el domingo pasado we were talking about this last Sunday, sobre el verso 28, on verse 28. 8:28, que dice así. La hermana lo va a poner en inglés atrás mío. You're going to put it in English? En inglés. Yes. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y estuvimos hablando. And, Romans 8:28 says, and we know that all things work together for the good to them who love God, to them who are called according to his purpose. And we were talking about Estuvimos hablando sobre el tema de los que aman a Dios. the subject of those who love God, Nosotros. that is us. Y hablábamos de que amamos a Dios porque Él nos amó primero. And we were talking about loving God because he loved us first. Ok. Y después hablábamos de que todas las cosas And then we were talking about that all things ayudaban para bien. work for the good. No es que todo lo que venga a nuestras vidas es bueno. It's not about all that comes to our lives is good. Eso no es lo que dice la Biblia. That's not what the Bible says. Dice que Dios va a obrar en algo que es trágico It says that God's going to work in things that are tragic para nuestro bien, for our own good. porque al final lo va a tornar en una bendición. Because at the end, he will turn it into a blessing. No es que sea bueno, muchas veces vienen a nuestras vidas cosas trágicas, malas, It's not that it's good, but sometimes things come to our life that are tragic, that are bad. pero la confianza tenemos en Dios But the confidence that we have in God, que Él lo va a hacer obrar todo para bien, that he will make everything work for the good, para la gloria de su nombre. for the glory of his name. Ahora, en esta tarde quiero hablar Now, this afternoon, I want to speak about en el verso 28 donde dice, verse 28, where it says, a los que conforme a sus propósitos son llamados. to them who are called according to his purpose. Nosotros que amamos a Dios, Us that we love God, todas las cosas Dios las hace que trabajen para bien. all things God makes work for the good of us. Ahora, yo estaba escuchando una petición de oración desde Uruguay, de mi querido país, So I was listening to a prayer petition that was coming from Uruguay, y escuchen aquí los hermanos adultos que tienen hijos. and listen to the brothers and sisters that have children. Yo estoy en un grupo de una iglesia muy querida allá en Montevideo, I'm part of a group in Montevideo where que amo mucho a sus pastores, I love those pastors very much. y había una petición por un niño, por un jovencito And there was a prayer petition for a young man con cáncer. with cancer.
escuché el audio que habló el médico, And I heard the audio that el cirujano, que el cirujano lo iba a operar the surgeon was going to operate, y no daba mucha esperanza al médico. and the physician was not giving a lot of hope. Y la iglesia estaba orando. And the church was praying. A eso se refiere Pablo cuando dice las cosas van a obrar para bien, aunque sean trágicas. No sé si me entienden. And Paul refers to this when he says that things will work out for the good, even if they're not good. Exacto. Y cuando Pablo dice aquí sabemos, si vamos al original, And Paul says here, if we go to the original scripture, que es en griego, in Greek, el original griego, the original Greek, significa que Pablo escribe estas palabras por el poder del Espíritu Santo que le ha dado convicción a él Paul speaks about the Holy Spirit giving him conviction de que todo en los creyentes obra para bien. that everything in the believers works for the good. Aunque humanamente hablando, Even though humanly speaking, no lo podemos entender. we cannot understand it. Este muchachito allá en Montevideo fue operado This young man in Montevideo went through an operation. y estoy viendo lo que lo escriben los hermanos, que ha salido bien la operación, And I was reading what the brothers and sisters were saying, that the operation came out. pero tenemos que successful. seguir orando But we have to continue to porque pray enfrentamos tragedia en nuestras vidas. because we will confront tragedy in our lives. Y a veces gente que es muy fiel a Dios And sometimes people that are very faithful to God confronta tragedias en la vida. also can confront tragedy. El ser fiel a Dios To be faithful to no God nos exonera de problemas que puedan venir graves a nuestra vida. does not exonerate us from problems that are going to come to our life. Pero Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, But Paul, inspired by the Holy Spirit, dice, estoy segurísimo, says, I am sure el Espíritu Santo me dio esa convicción the Holy Spirit gave me that conviction de que para los que aman a Dios, that for those who love God, todas las cosas, all things, aunque sea una tragedia, even if there might be tragedy, Dios en su omnipotencia, God in His omnipotent, yeah, Omnipotent. omnipotence, yeah, lo va a hacer obrar para bien. will make it work for good. Aleluya, Hallelujah. aleluya. Entonces, ahora dice el apóstol Pablo, So now the Apostle Paul says, a los que conforme a sus propósitos son llamados. to those who are called according to His purpose, Aquí vemos and we see here el plan de salvación de Dios. the plan of salvation from God. Tú que eres salvo You that are saved, y yo que soy salvo, and me that I'm saved, es muy necesario it's very important entender este plan de salvación de Dios. that we understand this plan of salvation from God. Número uno, And number one, dice el apóstol Pablo, the Apostle Paul says que Dios en la eternidad pasada that God in eternity past tuvo un propósito para con nosotros. had a purpose for our lives. Nosotros no estamos aquí en esta tarde We're not here this afternoon por casualidad. by coincidence. Dios quiso que estuviéramos aquí. God wanted us to be here. Y hay otros hermanos que Dios también quiso que estuvieran aquí, And there's other brothers and sisters that God wants, pero por razones diferentes but for different reasons, no están aquí. they're not here. Pero lo que quiero enfocar yo en esta tarde But what I want to focus on this afternoon es que Dios en la eternidad pasada is that God in past eternity tuvo un propósito had a purpose aún antes de la fundación del mundo, even before the foundation of the world, aún antes que nosotros naciéramos, even before we were born, antes que fuéramos concebidos en el vientre de la madre. before we were conceived in our mother's womb. Dios ya tenía un propósito God con nosotros. already had a purpose. Sorry, I'm going too fast. We're okay? ¿Me entienden, amados? You understand, Ahora, beloved? ¿cuál es? Yo no me quiero apurar. Seguimos el domingo que viene. I don't want to hurry, but I want to continue the next Sunday if we can, Si el Señor me da vida. if Lord willing. Si no, el pastor James va a estar predicando aquí. Otherwise, Pastor James will be preaching Que here predica mejor que yo. and preaches way better than I do Si el Señor me lleva. if the Lord takes me. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. El propósito de Dios para tu vida. The purpose of God for our lives. Muchos hermanos le erran, A lot of brothers are in están error, en un error, are in error
Porque piensan que el propósito de Dios para sus vidas Because they think that the purpose of God for their lives es tener una casa, is to have a house, tener un carro, to have a un- car. los que están en Uruguay, un coche. Those who are in Uruguay, they, Porque si yo digo carro en Uruguay, me entienden esos carros que los tira el caballo. because Entonces, un they like to coche, get something un auto, an automobile or a vehicle. aleluya. Hallelujah. Y piensan que ese es el propósito de Dios, tener salud, And they think that that's the purpose of God, to have health, tener buena ropa, to have good, nice clothing, venir a la iglesia, to come to church, danzar to dance, y nos vamos. and we leave. Y estamos, ese es el propósito de Dios. And we think that's the purpose of God. Eso es algo secundario. That's something secondary. Es importante, It's very important, pero no es prioridad. but it's not a priority. Vamos a ver la prioridad del propósito de Dios para nuestras vidas. So we're going to see the priority of God in our lives. Antes de que existiéramos, Before we even existed, el Señor tenía un propósito para nuestras vidas. the Lord had a purpose for our lives. Antes de que existiéramos, Even before we existed, porque todavía no éramos concebidos en el vientre de la madre, no existíamos todavía. we were not conceived in our mother's womb. We didn't exist yet. Dios ya tenía un propósito para tu vida y para mi vida. But God already had a purpose for your life and for my life. Número uno, And number one, el propósito de Dios the purpose of God para aquellos que aman a Dios, dice el apóstol Pablo, y los que son llamados conforme a su propósito, for those who love God, says Paul, and for those who are called according to his purpose. vamos a ver cuál era el propósito de Dios. Juan capítulo 3, In John chapter 3, el verso 17 verse 17 y 18. and 18. Can you put it up there in English? Okay, thank you, Gemma. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. El propósito de Dios no era condenar, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si quiere lo puedes leer aquí en la pantalla. For God sent not his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. El 17 y el 18. And 18 says, he that believeth on him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he had not believed in the name of the only begotten Son of God. El propósito de Dios So the purpose of God fue salvarnos. was to save us. El propósito de Dios, esto es número uno, hermanos, Purpose of God is, and this is number one, brothers and sisters, es salvarnos. is to save us. Desde antes de la fundación del mundo, Even before the foundation of the world, el Señor ya tenía un propósito the Lord already had a purpose en su corazón in his heart, y era el de salvarnos. and it was to save us. Y en esa salvación And in that salvation, incluye la regeneración. it includes regeneration, Salvarnos to save us y hacernos una nueva criatura and to make us into a new creature con el poder del Espíritu Santo. with the power of the Holy Spirit. Ese es el propósito That is the purpose, principal the principal purpose de Dios. of God. Si el auto lo necesitamos, Yes, we need the vehicle, la casa la we necesitamos, need the house, la ropa la we necesitamos, need clothes, la comida la we necesitamos, need food, pero el primer propósito de Dios, but the first purpose lo of más God, importante, and the most important one, desde antes de la fundación del mundo, even from before the foundation era of the world, salvarnos. was to save us, salvarnos. to save us. Porque Él, Because he, en su omnisciencia in his omniscience, omnisciency, y en su presciencia, and in his presence, como dice el apóstol Pedro, as the Apostle Paul Él sabía que el ser humano iba a caer en pecado. he knew that humans were going to fall Entonces into su sin. primer propósito era And salvarnos so his first purpose was to save us y and regenerarnos. to regenerate us. Aquí lo contesta el versículo 29 And here he answers in verse 29 cuando dice que Él nos predestinó when it says that he predestined us para que fuésemos hechos conforme a la imagen de Cristo. so that we were made in the image of
according to the image of Christ. Ok, mírenme aquí un segundito, hermanos, y los que están viendo el video. Okay, watch me here, brethren, and those who are watching. Ahora this que video. tú eres salvo, Now that you're saved, ahora que aceptaste a Cristo como tu Salvador personal y naciste de nuevo, now that you've accepted Christ as your personal Savior and you've been born again, que aceptaste el llamado de that Dios, you accepted the calling of God, ese llamado que Él tenía desde antes de la fundación del mundo en su corazón. that calling that you had since before the foundation of the world. Ahora el versículo 9 dice que tenemos que estar, que Él nos salvó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de Cristo. And so it says that Verse 29. John 8:23, 8:29. Romans 8:29. Oh, ¿Está ahí? Romans 8:29. Oh, ya, ahí. No. Oh, that's John. Romans. Okay, you got it. For whom he did foreknow, he also did predestinate to be conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn among many brethren. Ese es el propósito de Dios después de la salvación. And that's the first purpose of God before salvation, Es que nosotros estemos siendo conformados y transformados is that we are transformed and conformed a la imagen de su Hijo. to the image of his Son. ¿Vieron cómo primero no es el auto y la casa? So you see how it's not the car or the house, No es la ropa. it's not the clothes, La voluntad de Dios, the will of God después de la salvación, after salvation. en el instante de la salvación, In the instance of salvation, comienza el Señor un proceso en nuestras vidas the Lord starts a process in our life a cambiarnos to change us, conforme a la imagen de Cristo. conform to the image of Christ. Ahora yo me tengo que hacer esta pregunta. Now I have to ask myself this question. ¿Cuán a la imagen de Cristo soy yo? How am I different from, or in the image of Christ? I How, am. How how close close I am to the image of Christ I am right now. ¿Cuántos años tengo en los caminos del Señor? How many years have I walked in the Lord? No sé, ¿un año? ¿10 años? 1 year, 10 years? Yo creo que tengo como 39 años. I think 39 years approximately. Ahora, si escudriñamos las Escrituras, Now if we search in Scripture, y el apóstol Pablo por el Espíritu Santo dice aquí and the Apostle Paul says, according to the Holy Spirit, que hemos sido llamados guided by the Holy Spirit, that we've been called para parecernos a Cristo cada vez más. to be close to Christ every day. To be closer to get the closer. image of Christ. Are we getting closer? Nos estamos acercando. Ese es el propósito de Dios. That's the purpose of God. Yo sé que muchos hermanos pueden decir, como yo también lo puedo decir, I know I can say, and a lot of brothers and sisters can Dios say, conoce mi corazón God knows my heart, y yo amo al Señor aquí adentro. and I love the Lord here inside. Pero la gente mira lo que está afuera. But people see what's on the outside, Y el propósito de Dios and it's the purpose of God es transformarnos is to transform us a la imagen de su Hijo. to the image of His Son. Vamos a ir a la Biblia, 2 Corintios 3, So 2 Corinthians chapter 3, verse 18. 2 Corintios, segunda carta de Pablo a los Corintios 3, verso 18. 2 Corinthians 3:18. Por tanto nosotros, dice el apóstol Pablo, todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, ¿somos qué? Somos transformados, ¿cómo? De gloria en la misma ¿qué? Imagen, ¿cómo? Como por el Espíritu del Señor. ¿Quién nos ayuda a ser transformados y parecernos más a Cristo? El Espíritu Santo. who helps us to be transformed in the spirit of the Holy Spirit is Christ. Por eso hoy a las 2 de la tarde That's why today at 2 o'clock sentimos del Señor we felt from the Lord comenzar a adorar al Señor to start worshiping the Lord y clamar al Espíritu Santo and to call on the Holy Spirit para que nos ministrara en esta tarde. to minister to us this afternoon. Y yo gritaba en este lugar, And I was yelling in this place,
Señor, Lord, estoy cansado I am tired de salir de este lugar of coming out of this como place entré. the same way I came Quiero in. ser cambiado. I want to be changed. Cámbiame, Change me. cámbiame. Change me. Y estaba orando conforme a las Escrituras. And I was pleading according to the scripture. Porque el apóstol Pablo dice Because the apostle Paul was que saying nosotros somos cambiados de gloria en gloria, transformados de gloria en gloria that we are transforming from glory to glory por el poder del Espíritu Santo. as by the Spirit of the Lord. Luego dice el 4:1, 2 Corinthians 4:1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Therefore, seeing we have this ministry as we have received mercy, we faint not. No desmayamos. We faint not. Muchos hermanos A lot of brethren tienden a desmayar tend to faint porque se olvidan because they forget en su identidad con Cristo, in their identity in no Christ, entienden and they don't understand que fueron llamados that they were called por el Señor by the Lord antes de la fundación del mundo, before the foundation of the world, antes de que existiéramos, before we even existed. aleluya, Hallelujah. para ser To transformados be transformed de acuerdo a la imagen de Cristo. according to the image of Christ. Y es muy difícil para And nosotros. it's very difficult for us. Decimos que no vamos a gritar We say that we're not going to yell, y nos damos la vuelta and we y turn gritamos. around and we yell. Había una hermanita que decía, Señor, guarda, pon un ángel en mi boca. There was a sister that said, put an angel in my No mouth. quiero insultar. I don't want to insult. Salió de la iglesia, And she came out of church, se le cruzó un carro ahí and a car crossed y the le path, dijo a ese chofer hasta de qué se iba a morir. and she told that chauffeur even what he was going to die from. Nos sucede a todos, ¿no? It happens to all. Oh my God. Esa es mi debilidad. Que no se me cruce nadie porque... Y le dijo, Señor, ¿no te dije que pusieras un ángel en mi boca? And didn't I say, Lord, put an angel in my mouth? Y el Señor le respondió, And the Lord responded, puse un ángel en tu boca, I did put an pero le angel in pasaste my por mouth, arriba. but you crossed You ran over him. or you ran over him. Así somos. And that's how we are. Pero no podemos perder la esperanza, But we can't lose hope porque hemos sido en el propósito de Dios because we have been in the purpose of God, regenerados. regenerated, Aleluya. Y estamos siendo transformados and we have been transformed por el poder de Dios. by the power of God. Aleluya. Hallelujah. Por eso yo siempre le digo a la gente, That's why I always tell people, no siga un predicador, don't follow the preacher. no adore un predicador, Don't worship the preacher. no le dé dinero a un predicador que le roba la plata. Don't give money to a preacher that steals the money from you. Pon tu mirada en Cristo. Put your Your- eyes. Put your eyes upon Jesus. Y ese poder de Jesucristo, And it's the power of Christ a través del Espíritu Santo, through the Holy Spirit va a transformar tu vida. that will transform your life. La va a transformar. He will transform it. ¿Cómo estoy seguro? How am I sure of this? Porque la Biblia lo dice. Because the Bible says so. La Biblia no miente. The Bible does not lie. Aleluya. Hallelujah. El propósito de Dios fue salvarnos, The purpose of God was to save us, regenerarnos to regenerate us, y ahora madurarnos, hacernos crecer de gloria en gloria to mature us, to make us grow from glory to glory, conforme a la imagen de Cristo. as by the Spirit of the Lord. Ahora, vamos a ir a Filipenses 1:6. So we're going to Philippians 1:6. Mire lo que dice este pasaje. Look what this passage says. Les quiero dar ánimo en este día. I want to encourage you today. Pablo nuevamente, hablando por el Espíritu Santo, dice que él está persuadido, que él está seguro, sin duda alguna. 1:6. Philippians 1:6. Dice así: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aleluya. Hallelujah. And ¿Estamos being contentos confident. con lo que el Señor está haciendo en nuestra vida? Are we muchas happy with veces- what the Lord is doing in our life? Muchas veces nos desanimamos, hermanos, A lot of times we feel discouraged, brothers, porque hacemos como esa señora que salió afuera a manejar. because we do like that
lady that went out y le pasó and por drove, arriba a los ángeles and she ran e over the insultó al angels, otro chofer. and she insulted the other Y luego chauffeur. nos sentimos mal And then we feel bad porque hemos nacido de nuevo because we've been born y again, tenemos el Espíritu Santo dentro nuestro. and we have the Holy Spirit inside of Y us. cuando pecamos, And when we sin, nos sentimos mal we feel bad porque la Biblia dice because the Bible says que el nacido de nuevo that he who is born again, no practica el pecado, it does not practice sin, pero sí puede pecar, but he can sin, pero no lo practica como el inconverso. but he will not practice it. like Entonces the cuando unconverted. pecamos So when we preach y nos sentimos mal, and we feel bad, es una señal, and there's a signal there's a sign de que somos salvos. that we are saved. Porque el inconverso, Because the unconverted, cuando unbeliever, peca, when he sins, no se siente mal. he does not feel Nosotros bad. nos sentimos mal We feel bad porque somos hijos de Dios. because we're a child of God. Aleluya. Ese es el propósito de Dios en nuestra vida. And that's the purpose of Para God la gloria y la honra de su nombre. for the glory and honor of Entonces, His name. número uno, And so number one, el propósito fue salvarnos, the purpose was to save us, regenerarnos. regenerate us, Según Filipenses 1:6, ir mejorándonos y madurándonos hasta que lleguemos a su presencia. and according to Philippians 1:6, which has begun the good work in us and perform it until the day of Jesus Christ. Y otro propósito muy importante And another very important purpose, está en Efesios 1:12. Ephesians 1:12, Ephesians sister. 1:12. Y dice así: a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. That we should be to the praise of His glory who first Aleluya. Christ. Hallelujah. Nosotros hemos estado en la eternidad cuando Dios, antes de que Dios nos creara, So we were in past eternity, before God created us, para que Él nos transformara conforme a la imagen de su Hijo. so that He would transform us according to His Son's image. Y no solamente para eso, And not only for that, sino también but also para que nosotros seamos para la alabanza de su gloria. so that we are Aleluya. for the worship of His glory. The worship of His glory. Ese es el propósito de Dios. That's the purpose of God. Cuando venimos a la iglesia, When we come to church, venimos a worship, a alabar a Dios. we come to worship Porque God, ese es el propósito de Dios. because that is the purpose of Que God, alabemos su gloria. that we worship His glory. Cuando estamos en la casa When we're at home y ponemos un corito, una alabanza, and we put a praise and worship y song cantamos, and we sing, aleluya, y danzamos, hallelujah, and we y el dance, perrito nos mira como diciendo, ¿qué le pasa a este? and the dog Porque el looks at perrito no us es salvo. because the dog's not saved. Pero go ahead, sorry. Pero ese es el propósito de But Dios, that's the purpose of God, que alabemos su gloria. that we worship His glory. Hay hermanos que yo he escuchado que dicen, And I've seen brothers and sisters that say el propósito de Dios, that the purpose of God que un día me va a dar una casita. is that one day He will give me a home, a house. Amén, está bien. Amen. That's good. Es una bendición de Dios. And it's a blessing from God. Es una gran bendición de It's Dios. a great blessing from God. Pero antes de la casita, But before the house, el Señor quiere que tú alabes su gloria. the Lord wants you to worship Que His alabes su glory, gloria. to worship Aleluya. His glory. La casita viene si es la voluntad de Dios. If it's the will of God. Pero en lo que no podemos fallar But where we cannot fail es en alabar su gloria. is in worshiping His glory. Aleluya. El Señor dijo, si a mí no me alaban esto, me van a alabar las piedras. The Lord says that if the men and women don't worship me, that rocks are going to worship. Aleluya. Hallelujah. Cuando yo vengo por la madrugada del trabajo When I come from work y me agarran a las 4 de la mañana en la calle and it's 4 o'clock a.m. o las 5 de la or mañana, 5 a.m., ¿sabe lo que yo escucho cuando bajo la ventana del auto, del coche, del carro? you know what I hear when I A los look at pajaritos cantar. I hear En los birds árboles. singing in the trees. Oh, tienen un coro de adoración increíble. They have a chorus of adoration, incredible. Antes de que amanezca, Before it even antes de que amanezca, los pajaritos comienzan a cantar. the bird starts to sing. La creación de Dios comienza a alabarle. Creation of God starts to worship. Aleluya. Hallelujah. ¿Cuánto más nosotros los redimidos, How much more us that we are los hijos de Dios,
the children of God, que cuando suena el reloj despertador, that when the alarm sounds, decimos, ¿para qué habrá amanecido? we say, why did it wake us up? El propósito de Dios, hermano, It's the purpose of God, es que tú alabes su gloria is that you worship His glory en las buenas in the good times y en las malas. and in bad times. Fuimos salvados We were saved, we para were ser saved transformados to be transformed por el poder de Dios by the power of God conforme a la imagen de su Hijo. according to the image of His Son. Y fuimos salvados And we were saved para la alabanza de su gloria. for the worship of His glory. Aleluya, Hallelujah. aleluya. Volvamos a Romanos ahora. Let's go back to Romans now. Capítulo 8, verso 29. Chapter 8, verse 29. Dice la palabra del Señor. The word of God. Romans 8:29. Porque a los que antes conoció, o sea que el Señor tuvo un propósito primero. You got So it? God had a purpose first. A los que antes conoció, So to those who He knew before. dice que, ¿qué dice el verso número 9? So what does El verse 29, perdón. 29 say? A los que antes conoció también los predestinó For whom He did foreknow, He also did predestinate para que fuéramos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Esto ya lo leímos. to be conformed to the image of the Son. Aleluya. We already read this. Entonces primero el Señor tuvo un propósito So the Lord had a purpose first, y luego en la eternidad pasada and then in past eternity, el Señor nos conoció, dice la palabra de Dios. the Lord knew us. Y a esos que Él conoció, Él amó. And to those who He foreknew, He loved. He loved. Si vamos a Juan, If we go to John, capítulo 10, chapter 10, vaya ahí a Juan 10, del 14 al 16, hablando el Señor Jesucristo, 14 to 16, dice, yo soy el buen pastor He says, I am the good shepherd, y conozco mis ovejas. and I know my sheep. Yo soy el buen pastor I am the good shepherd, y conozco mis ovejas. and I know my sheep. Tengamos cuidado con esto. Let's be careful with this. Y las mías And mine, me conocen. and mine know me. Ahora yo quiero que me miren todos aquí. And I want you to look at me today. Dice Romanos, Pablo en Romanos 8, Paul 29, Romans 8:29, que Dios primero tuvo un propósito that God first had a purpose antes de que nosotros fuéramos creados. even before we were created. Ahora dice que nos conoció. And now He says that He knew us, He foreknew us. Antes de que tú te llamaras Tomás, Even before you Dios were ya te called conocía. Thomas, God Aleluya. already knew you. Porque el propósito de Dios Because the purpose of God era salvarte was to save you, y que tu vida sea una imagen día a día a la imagen de Cristo. and that your life would be an image. Y en ese propósito dice que nos conoció. And in that purpose, He says that He knew us. Y el Señor Jesucristo dijo, And the Lord Jesus said, el eterno Jesús, the eternal Jesus, porque Él es Dios, because He's God, dice, mis ovejas, my sheep, aquellas que Él conoció en la eternidad pasada, those that He foreknew in eternity, dice, mis ovejas me conocen said, my sheep know me, y ellas escuchan mi voz. and they hear my voice. Escúcheme aquí, hermanos. Listen to me, brothers. No solo el Señor nos conocía de una manera intelectual, Not only did our Lord knew us in an intellectual manner, sino que nos conoció en su perfecto amor. but He knew us in His perfect love. Él nos conoció intelectualmente He knew us intellectually. y Él nos conoció lleno de amor por and He knew us nosotros. full of love for us. He had Porque full dice of la love. Biblia que de tal manera amó Dios. Because the Bible says that God loved us. Entonces, en ese propósito que Él tuvo, So in that purpose that He had, antes de nosotros ser creados, even before we were created, Él nos conoció, He knew us, Él nos amó He loved us, y Él nos predestinó. and He predestined us. ¿Qué significa predestinar? What does it mean to be predestined? ¿Qué significa predestinar? What does it mean to be predestined? Significa establecer un destino It means to establish a destiny con
O sea, anticipadamente. In advance. in advance. Anticipadamente. Él nos conoció, He knew us, Él nos amó He loved us, y Él nos predestinó. and He predestined us. Aleluya. Vamos a Efesios. Let's go to Ephesians. Es hermoso ir por la palabra de Dios. Efesios, Ephesians capítulo 1, chapter 1, verso 3. verse 3. Mire lo que dice. Bendito sea Dios y Padre nuestro Señor y Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ephesians 1, 3 through 6. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos, aquí viene la palabra, predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Míreme aquí un segundito. ¿Por qué tú piensas que estás aquí sentado? Look at me. Why do you think you're here sitting down? Porque dijeron, vamos a la iglesia. Because And someone that's said, it. let's go to church. Ustedes están aquí sentados, amados. You're here sitting down. Y yo estoy aquí beloved, parado and I'm here standing. porque esa es la voluntad de Dios. Because that is the will of God. Dice la palabra que desde antes de la fundación del mundo, The word says, the scripture says that before the foundation of the Él world, tuvo un propósito, He had a purpose. Él nos llamó, He called us. Él nos amó He loved us. y Él nos predestinó. And He predestined us. Aleluya. Él sabía He knew que cuando escucháramos el Evangelio, that when we would hear the gospel, nosotros lo íbamos a aceptar. we would accept it. Como Él sabía y sabe, Because He knew and He knows. para Él es un eterno presente. Because He's the eternal present. ¿Quién no lo va a aceptar? Who will not accept Him? Pero Él en la eternidad pasada But in a past eternity, sabía knew quiénes iban a aceptar el llamado who was going to accept the y el call amor de Dios Salvador. and the love of God, the saving love of God. Ahora, verso 11 de Efesios 1 Verse 11 dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme, otra vez, al propósito de Él. Conforme al propósito de Él. Él miró al hermano, Él miró a la hermana so he y en saw su the brother, omnisciencia, and in His omnisciency, Él dijo, ellos van a aceptar el plan de salvación. they will accept the plan of salvation. Y predestinó para salvación. And He predestined for salvation. Verso 12 dice que cuando Él nos predestinó con el propósito que ya lo hemos dicho. And verse 12 says that when He predestined us in with the purpose of Christ. Dice, para que seamos para la alabanza de su gloria. So that we are in the worship of His glory. ¿Vieron que es más importante que una casa y un carro? Do you see that it's more important than a house or a vehicle ¿O una buena carrera or a good career, profesional? a professional career? Más importante que todo eso, More important than all of that, que un día va a perecer, that one day will perish, es el propósito de Dios para tu vida. is the purpose of God for your Yo quiero life. que tú te preguntes en esta tarde, And I want you to ask yourself, ¿estoy en el propósito de Dios para mi vida? am I in the will of God for my life? ¿Está mi vida siendo transformada a la imagen de Cristo? Is my life being transformed to the image of Christ? ¿Estoy alabando su gloria? Am I worshiping His glory? Para eso fuimos salvados. That's why we were saved. Para eso fuimos salvados. That's why we were saved. Aleluya. Ese fue el propósito de Dios. That was the purpose of God. Salvarnos, To save us, to regenerarnos, regenerate us, Cristo siendo formado en nosotros Christ being formed in us, y alabar nosotros su gloria. and to worship His glory. Aleluya. Hallelujah. Ese es el propósito de Dios. That's the purpose of God. Nosotros nos confundimos en el mundo We get confused in the world, y nos vamos tras las cosas materiales and we go after material things que en su lugar apropiado that in their proper place no tiene nada de malo. is nothing wrong with them. Pero
But si esas cosas materiales if those material things se forman en ídolos, are formed in idols, entonces ahí estamos pecando contra Dios. then we'll be sinning against Aleluya, aleluya. Muy bien. Dice la Biblia en Romanos 8, volvamos a Romanos So 8. let's go back to Romans 8, Romanos 8, verso 30. verse 30. ¿Estamos ahí? Ahora no escuchamos las páginas de la Biblia moverse porque ahora tenemos celulares. Hace años atrás, cuando decíamos una cita bíblica, se escuchaban las páginas, ra, 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 ¿se acuerdan? Y el que no entendía mucho dónde estaba el libro de la Biblia empezaba por Génesis y terminaba en Apocalipsis. Cuando terminaba el Apocalipsis ya habíamos terminado el culto. Pero lo bonito era escuchar las páginas de la Biblia. Ahora no se escucha nada, porque está en el celular la Biblia. Yo la tengo en el celular también. Bueno, eso entre paréntesis. Romanos 8. Romans 8. Un día un pastor estaba predicando y veía a un hermano todo el tiempo en el celular y decía, pero qué falta de respeto a este hermano. Y era que el hermano estaba siguiendo la predicación en el celular con su Biblia. Y bueno, gloria a Dios, ¿no? A mí la tecnología me dejó atrás, definitivamente. Pero bueno, es hermoso usar la tecnología para edificarnos en la palabra de Dios. Entonces dice el verso 30, y estamos terminando, And so verse 30 says, and 8:30 de Romanos, Romans 8:30, y aquellos que predestinó, los llamó, y a los que llamó, los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Entonces, hemos sido llamados por Dios, and so we've been called by God. hemos sido amados por Dios. We've been called to be loved by God. Él en su omnisciencia nos predestinó In His omniscience, He predestined us para salvación. for salvation. Y ahora dice que cuando venimos a Cristo, este es el plan de salvación de Dios, que todos nosotros los tendríamos que entender, saber de memoria. And so we were called by Christ, and we should know this by memory. Y ahora cuando venimos a Cristo, And then when we come to Christ, verso 30, verse 30 dice que nos justifica. says that we also have been justified, Nosotros sin Cristo, because without Christ, nosotros íbamos camino al infierno, we were going to the path of hell, en camino de pecado y hacia el infierno. in a path of sin and towards hell. Pero ahora nos arrepentimos de nuestros pecados, But we've repented from our sin. aceptamos a Cristo y su plan de salvación, We've accepted Christ and His plan of salvation. y ahora el apóstol Pablo dice que Dios nos justifica. And now Paul says that God justifies us. ¿Qué significa esta palabra justificación? What does the word justification mean? Ser declarados inocentes y libres de culpa. To be declared innocent and free of Guilt. guilt. La Biblia dice The Bible says que la paga del pecado, that the the wages wages of of sin, sin es muerte. is death. Pero la dádiva de Dios, But the gift of God, of God, que es Jesucristo, that is Jesus Christ, aleluya, es vida eterna. is eternal life. Es vida eterna en Cristo Jesús. Is eternal life in Entonces cuando Jesus nosotros Christ. nos presentamos ante el trono de la gracia, So when we present ourselves before míreme the aquí un throne of segundito grace, porque esto es importantísimo. and listen to this, it's very important. Cuando yo me presento al trono de la gracia When I present myself to the throne of grace en oración, in prayer, el Señor Jesucristo me ve a través de la sangre de Cristo. El Padre me ve a través de la sangre de Cristo. Father sees me through the blood of Jesus. Me ve por los méritos de la sangre de Cristo He sees me from the merits of the blood of Jesus. y me ve justo. And He sees me as just. Porque el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario Because the sacrifice that Christ did on the cross justifica justifies ante el Padre before the Father a todo aquel que viene a Él en arrepentimiento. to all those who come to Him in repentance. No permitas que el diablo te condene Do not let the devil condemn you y te diga and to tell you que no puedes acercarte al trono de la gracia that you cannot come to the throne of grace porque tú eres malo. because you are evil. Si tú vienes en arrepentimiento, If you come in repentance, aleluya, hallelujah, es lo que Dios necesita that is what God needs
para aceptar nuestra oración. to accept our prayer. Porque en el momento que nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal, Because in the moment that we receive Christ as our personal Savior, el Señor, la sangre de Cristo, the blood of Christ nos justifica justifies us ante el Padre. before the Father. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Gloria a Dios. Glory to Romanos 5, In Romans 5, verso 18, verse 18, dice de la siguiente manera. says the following. Así que por la transgresión de uno vino la condenación. ¿Quién es ese uno? Therefore, as by the offense of one, judgment came upon Adán. all men. And who is that? It's Por el Adam. pecado de Adán Because of Adam's sin, vino la condenación a toda la raza humana. condemnation came to the human race. Por la transgresión de uno vino la condenación Because of one transgression came a todos los hombres. all men. De la misma manera In the same way, que por la justicia de uno, que es Cristo, by the justice of one, that is Christ, vino a todos los hombres la justificación de vida. came to all men the justification of life. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Cristo, dice Hebreos 7:25, no vayamos ahí, Christ says in Hebrews 7:25 que Él está intercediendo por that nosotros he's interceding for us como el sumo sacerdote perfecto as a high priest, the perfect high priest, y presentando la sangre preciosa de la cruz del Calvario and presenting the precious blood of ante the el cross Padre. before the Father, Y esa sangre nos justifica. and that blood justifies us. Aleluya. La ira de Dios no se derrama sobre nosotros The wrath of God does not fall on us porque estamos cubiertos por la sangre preciosa de Cristo. because we're covered by the precious blood of Jesus. Y como dice el apóstol Pablo aquí en Romanos 5:18, And as Romans 5:28 says, que por el pecado de uno, este fue Adán, that because of the sin of one, la raza humana pecó, the human race fell short. pero por la justicia de uno, Cristo, But because of aleluya, the justice of Christ, los que vienen a Cristo those who come to Christ son justificados. are justified. Aleluya. Hallelujah. Entonces el Señor tuvo un propósito. And so the Lord had a purpose. El Señor nos amó. The Lord loved us. El Señor nos conoció. He knew us. El Señor nos predestinó. He predestined us. El Señor nos justificó. Justified us. ¿Cómo no danzar delante de Él? And how can we not ¿Cómo no dance danzar before Him? delante de Él? How can we not dance Aleluya. before Him? ¿Cómo no alabar su nombre? How should we not worship ¿Cómo His no name? glorificar su nombre? How can we not glorify Hay His hermanos name? que piensan, este hermano grita mucho. And there's brothers and sisters that think that this brother yells too much. Pero ¿y cómo no gritar? But how can I not Si scream me it? salvó del infierno, If He saved me from hell, ¿cómo me iba a justificar yo ante Dios por mi cuenta? how was I going to justify myself Aleluya. in my own? ¿Qué sucedía con el sumo sacerdote en el Antiguo What Testamento? happened to the high priest in the New Testament Cuando iba una vez al año a pagar por los pecados del pueblo. when he went once a year for the sins of the Y people por él primero. and for himself? Si first? ese hombre entraba con pecado a la presencia de Dios, al lugar santísimo, If that man came to the presence of God and he wasn't caía sin, fulminado. he would die Y no podía entrar nadie. and nobody could go Por in. eso él tenía una cuerda aquí atada abajo That's why he had a de sus string vestimentas attached para que lo pudieran alar hacia afuera. so they could Porque go si in. alguien entraba a quitar el cuerpo del sumo sacerdote, Because if someone came in and quedaba fulminado en la presencia de Dios. grabbed him, they would die instantly. La iglesia no entiende. The church does not understand. La iglesia no entiende Church does not understand que cuando Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, that when Jesus Christ, our high priest, cuando él estaba colgado en la cruz del Calvario, when he aleluya, was hanging in the cross of Calvary, y dijo, consumado es, and he said, it has been aleluya, done. consumado es, it is finished. It is finished. El velo del templo se rasgó de arriba abajo. The veil in the temple was cut from bottom to top. The other way, Or from top to bottom. Sorry. That's very important, from top to bottom. From top to Y ahora nosotros, bajo la sangre del Cordero, And now, because of the blood of the Lamb, somos justificados. we have been justified Porque Él no ve nuestro pecado, because He does not see our sin. sino que ve la sangre de su Hijo. Aleluya. He sees the blood of His Son, Esa es nuestra identidad, hermanos. and that is our identity. Esa es nuestra identidad en Cristo. That is our identity in Christ. Aleluya.
Hallelujah. Apunten y vean en sus hogares porque se me fue el tiempo. Lean Romanos 8, 33 y 34. Read Romans 8:34. Termino con esto. El apóstol Pablo dice que aquellos que él justificó, And Apostle Paul says, for those who have been justified, y yo quiero que me presten mucha atención aquí, ya estoy terminando, pero es muy importante. and I'm almost finishing, but it's very important. Dice que a esos los glorificó. He says that he glorified them. Ahora yo te hago una pregunta. Now I'm asking you one ¿Tú question. estás en la gloria hoy día? Are you in the glory today? Hoy día. Today. ¿Estás en la gloria? Are you in his glory? No. No estamos en el trono de Dios. We are not on the throne of God. No estamos en la gloria del Señor. We're not in the glory of God. Entonces, ¿por qué dice Pablo que nos glorificó? So why is Paul saying that he glorified us? Pablo dice, nos glorificó Paul says that he glorified us porque inspirado por el Espíritu Santo, because inspired by the Holy Spirit, él escribe he writes porque Dios ya nos ve en la gloria. because God already sees us in the glory. Dios ya nos ve en su He presencia. already sees us in his presence. Aleluya. Hay muchos hermanos que piensan que no van a llegar. There's a lot of brethren that said that they won't arrive They won't make it. or they won't make it. It's too tough. It's too rough. Es muy difícil. I will lose my salvation. Voy a perder mi salvación. Amado, Beloved, amado, beloved. lo que Dios comenzó, Filipenses 1:6, Philippians 1:6 says that what he has started, lo va perfeccionando he will perfect it. hasta el día, dice el apóstol, inspirado por el Espíritu, hasta el día que lleguemos a su presencia. Until the day that we arrive to his presence. Romanos 8 dice Romans 8 says que Él nos glorificó. that he glorified us. Él nos ve ya desde la eternidad. Dios ya nos vio en cuerpo glorificado en su presencia. That God already sees us in eternity past. You are going to make it. He says that we will. You're going to make it. Vamos a llegar. Dice la Biblia The Bible says que Dios nos glorificó. that God glorified us. Significa que Él nos está viendo desde la eternidad en su presencia, en la gloria. Means that he's already seen Aleluya. from eternity in his Aleluya, presence, in his glory. aleluya, Hallelujah. aleluya. ¿Qué hay en la gloria? What is in the glory? Yo quiero dar una palabra de advice, de aviso, no de aviso. En inglés es advice, pero en español, una palabra de alerta. Una palabra de alerta. Escúcheme aquí, por favor. I want to give a word Escúcheme of aquí, advice. por favor. Esto yo lo he sentido del Espíritu Santo muy fuerte. And I've felt this from the part of the Holy Spirit. Escúcheme aquí, por favor. Ya terminamos casi. I'm almost finished. Hoy día, Today, en las redes, in the web or the social media, se escuchan muchas cosas. you can hear a lot of things. Y hay hermanos And there's brothers y hermanas and sisters que se creen que estas cosas sagradas that these sacred things son muy livianas. are very light. Cuidado, hermanos. Be very careful. Y algunos dicen, yo fui al cielo And some say, I went to heaven y el Señor me hizo un tour por el cielo and the Lord gave me a tour in heaven. y me mostró el infierno And he showed me hell y vi las almas sufriendo and I saw the souls suffering y regresé. and I came back. Aleluya, glory to God. Aleluya, gloria a Dios. No, no es así. It's not like that. Listen to me, please. Escuchen, por favor. Muchas locuras están diciendo hoy día They're saying a lot of crazy things in this about day. God and His Word. Yo soñé, I dreamt. Dios me dijo, God said
to me. El Señor me llevó al infierno, The Lord took me to hell, me sacó del infierno took me out, y me puso en mi cama otra vez. and He put me back in my bed. Hold it, hold it, hold it. Hold your horses. We're talking about sacred things, God things. I'm going to show you in the Bible Les voy a mostrar en la Biblia how sacred is this. qué tan sagrado es esto. A ver, el hecho de que estamos cubiertos con la sangre de Cristo The fact that we're covered by the blood of Jesus no significa does not mean que debemos de tratar las cosas de Dios that we should treat the things of God atrevidamente, very lightly. lightly. Ya. Cuando Pablo dice, When Paul said, estamos hablando de la gloria, de la presencia del Señor. when we're talking about the glory and the presence, Para allá vamos, we're getting there, convencidos. convinced. La Biblia lo dice. The Bible says it. Nos glorificó. He glorified us. Viste que nos predestinó, nos llamó. He predestined us. O and sea, called us. todos los verbos están en pasado. So all the verbs are in Quiere the decir past. que Dios ya lo da por hecho. So He's already given it. No es que nos va a glorificar. It's not that His will. No, glorify Él us. nos conoció, nos predestinó, nos amó y ahora dice que nos glorificó. And now it says that He foreknew us and also He predestinated us Porque Dios ya nos ve en la gloria. because He already sees us in the glory. Él no está encerrado por un calendario He's not enclosed by a calendar o por un reloj. or by time. Él es eterno. He's eternal. Él no tiene principio He has no beginning y no tiene fin. and no end. Él no se guía por un reloj He's not guided by o por un calendario. by a calendar. Un día son como 1000 años como un día para One Él. day is Eso no like 1,000 existe. years and 1,000 years like one day. Time does not exist for Pero Him. tengamos cuidado, iglesia, But let's be very careful con las tonterías que se dicen en las redes. with the things that are being said. And Las cosas de Dios son sagradas. the things of God are sacred. Repito, las cosas de Dios I repeat, the things of God son sagradas. are sacred. Y el hecho de que somos limpiados por la sangre de Cristo And the fact that we're cleansed by the blood of Jesus y que somos hechos hijos and that we are made de Dios children of God no significa does not mean que tenemos que tomar livianamente that we have to take it lightly, las cosas de the Dios. things of God. Mucho cuidado. Let's be very careful. Dios es Dios. God is God. Sí es nuestro Padre, He is our Father, precioso, our precious, amoroso, our beloved Father. pero Él es santo But He is y holy Él es justo. and He is just. Entonces tenemos que tener cuidado. So we have to be very careful. Que yo fui al cielo, That I went to heaven, que Cristo me llevó al infierno, Christ took me to hell, y después al cielo, and then to heaven, y después me mostró. and then He showed me. Son todas mentiras. Those are Todo lies. mentira. Everything is lies. Todo mentira. Ahora, termino con esto. Vayamos a 2 Corintios capítulo 12. 2 Corinthians chapter 12. Esto lo voy a explicar un poquito. And Esto va a explicar un poquito lo que estoy hablando. this is going to explain a little bit of what I'm talking about. 2 Corinthians chapter 12, verse 4. Pablo tuvo una experiencia. Una experiencia tuvo el apóstol Pablo. So Paul had one experience. Mire lo que dice. Vamos a leer desde el 1 para que se entienda mejor esto. So we'll start at chapter 2 Corinthians 12, verse 1, please, through 4. Ciertamente no me conviene gloriarme. Escuchen esto, hermano, lo que están mirando el video. Ciertamente, aquí está hablando el apóstol Pablo, ¿eh? No era cualquiera el que estaba hablando. So Apostle Paul is reading. Era un hombre que Dios utilizó para escribir, creo que 12 o 13 cartas del Nuevo Testamento. It was a man that God used to write 12 or 13 letters. Dice, ciertamente no me conviene gloriarme. No me conviene gloriarme. Pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo, y este era él,
que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, hasta la misma presencia de Dios. Escuchen esto, hermano, cuidado con esto. Este hombre, que Pablo sabía que era él, dice, fue arrebatado a la misma presencia de Dios. Si en cuerpo o en espíritu, Pablo dice, yo no sé. Ahora, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Mire lo que dice el 4. Y fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Wow. Can you read it? You have it in English here? It is not. Read verse. One. It is not expedient for me to be for me doubtless to glory. I will come to visions and revelations of the Lord. I knew a man in Christ about 14 years ago, whether in the body I cannot tell, or whether out of the body I cannot tell. God knows. Such an one caught up in the third heaven. And I knew such a man, whether in the body or out of the body I cannot tell. God knoweth. How that he was caught up into paradise, and heard unspeakable words, which is not lawful for a man to utter. Uf. Yo no sé si estamos entendiendo. I don't know if we're understanding. El verso 4. Verse 4. Yo no sé si estamos entendiendo. I don't know if you're understanding it. Pablo dice, Paul said, fui arrebatado al paraíso I was taken up to paradise, y escuché palabras inefables and I heard unspeakable words que no me dieron permiso de hablarlas en la tierra. that were not lawful for me to say and utter in earth. Palabra inefable, Unspeakable word. bueno, en inglés lo dice muy bien, en español significa palabras que no se pueden explicar. So words that cannot be explained. Son demasiado sagradas para pronunciarlas en la tierra. They're too sacred to be pronounced on earth. No me venga a decir esa hermanita o ese hermanito que el Señor lo llevó de la mano al cielo Let's that person that o al infierno that says that God y took him to regresó heaven or hell, and he y came viene back hablando como si hubiera ido al flea market de aquí de la esquina. and comes to talk like she went to the flea No market. entendemos la presencia de Dios. We Sí, don't camáis. understand the presence of God. No entendemos. We don't understand it. Cuando el apóstol Juan en la isla de Patmos When the apostle John in the island vio of al Patmos, Cristo glorificado, saw Christ being glorified, cayó como muerto. he felt as if he was dead. Le faltó el aire, la voz, He, cayó como muerto ante la gloria he de fell down Cristo. dead before the glory of Christ. Tengamos cuidado con las cosas sagradas, hermano. Let's be very careful with sacred things, brothers and sisters. Yo creo que tenemos que cerrar un poquito las redes, I think we have to close our social media a little bit, la televisión the TV, y abrir la Biblia. and to open our Bibles Y rogarle al Espíritu Santo, and to plead to the Holy Spirit, como rogábamos en esta tarde, ya a las 2 de la tarde estábamos rogando, as we were pleading at 2 o'clock this afternoon, que nos llene, to fill us, que nos muestre, to show us, que nos ilumine, and to shed light on us, que nos revele la gloria de Dios en la palabra. to reveal the glory of God in His Word. El Señor nos vio glorificados ya. The Lord saw us glorified already. Vamos a llegar. We will get there. Termino con esto. And I finish with this. Hay un comentarista que se llama G. Campbell Morgan. There's a commentary that's by the name of Morgan. Este G. hombre Morris. lo explica mejor que yo. And this man explains it better than I do. Por eso quiero leer sus palabras. That's why I want to read his words. Presten atención a esto, por favor, hermanos. Listen to this, brethren. Hablando de que tomamos las cosas de Dios livianamente, Speaking of taking things lightly, taking cosas God's sagradas, things lightly, la very tomamos sacred muy things, livianamente. we take them very lightly. Este comentarista se refiere a esto de esta manera. This commentary refers to this in this way. Escuchen, And comparado con el versículo de Pablo cuando dijo que escuchó palabras
que le fueron prohibidas hablar en la tierra. When we read verse 4, when Paul says that he heard unspeakable words which is not lawful for men to utter on earth. Dice el hermano Campbell, And Brother Campbell says, hay quienes parecen deseosos de hablar de visiones y revelaciones que han tenido, there's those that seem very eager, to speak about visions and revelations visions and revelations that they had. that they've had. La cuestión, mire lo que dice el hermano acá. The question, La cuestión es tal deseo, no es demostración de que esas visiones y revelaciones no son de Dios. Dice, ese deseo que tienen estos hermanos de hablar de revelaciones that these brethren have to speak of revelations, y de visiones, visions, ese deseo tan liviano que tienen that desire that they take so lightly that they have es una revelación the revelation de que la experiencia que tuvieron that the experience that they had no es de Dios. is not from God. Porque cuando Pablo tuvo esa experiencia, Because when Paul had that experience, dijo en otras palabras, he said in other words, Dios me libre God delivers me de hablar palabras que oí en el paraíso, to speak, to utter words that I heard in paradise que me fueron prohibidas hablar en la tierra. that were unlawful for me to speak or to utter on Dios me libre de eso. May God deliver me from that. Entonces, este hermano Campbell Morgan dice que cuando la persona livianamente habla de las cosas sagradas, So this brother Campbell Morgan, when people speak of sacred things, que tuve visiones, que tuve sueños, that they had visions and que fui al revelations, paraíso things that they went y to luego me paradise, llevaron al infierno and then they took him to y hell, luego el Señor me trajo a mi cuarto. and then the Lord took me to Esa my es bed. una señal That's a sign de que no son cosas de Dios. that it is not from God. Cuando esas cosas son concedidas por el Espíritu Santo a algún siervo de Dios, When those things are conceived by the Holy Spirit to a servant of God, este siervo de Dios the servant of God las ve demasiado solemnes, sees them as solemn, demasiado abrumadoras, o sea, troublesome, too troublesome, para describirlas describe them o para tratarlas a la ligera. or to deal with them so lightly. Pero si la persona realmente tuvo un encuentro con la gloria de Dios, But if the person really had an encounter with the glory se of va a God, demostrar en su vida it will demonstrate in their life y en su servicio al Señor. and in their service to God. ¿Se da cuenta, hermano? Do you realize, brothers, Que no tenemos que creer that we can't believe a todas las cosas que escuchamos en las redes. to all the things that we hear in Gente social que no media? tiene temor de Dios, So people who have no fear of God, gente que no tiene temor de Dios, people who don't have fear of the Lord, hablando tonterías, speaking silliness, silly things que Dios me habló, that God spoke, que Dios me llevó al paraíso, that God took me to que heaven, Cristo me mostró el infierno, that Christ showed me hell, etcétera, etcétera. and so on and so on. Dios nos guarde May God deliver us de caer to fall en el pecado, in sin, de tomar las cosas sagradas to take sacred things livianamente. very lightly. Pablo dijo, Paul said, Dios nos glorificó. God glorified us. Un día estaremos en la presencia de Él, And one day we will be en la gloria. in His glory. Pero mientras estamos aquí en la tierra, But while we're on earth, tenemos que tener mucho cuidado we have to be very careful cuando hablamos de las cosas sagradas. when we speak of sacred things. Palabras que escuchó Pablo en el paraíso, Paul heard things in paradise que le fue prohibido that were unlawful hablar en la tierra. to utter on earth. Concluyo. And I conclude, ¿Hemos entendido la identidad de Dios? have we understood the identity in Christ? ¿Quiénes sos en Cristo? ¿Quién eres tú en Cristo? Who are you in Christ? ¿Por qué tenemos que entender la identidad que tenemos en Cristo? Why do we have to understand the identity that we have in Christ? Porque los tiempos van a empeorar. Because times will get worse. Los tiempos van a empeorar. Because the times are getting worse. Y tenemos que entender And we have to understand nuestra identidad en Cristo. our identity in Christ. ¿Quién es Cristo? Who is Christ?
¿Y quiénes somos nosotros en Él? Who are we in Him? Míreme aquí, por favor. And look here. Brother. Número 1, Dios tuvo un propósito en la eternidad para con tu vida. Number one, God had a purpose for our life in eternity. Número 2, Dios te conoció en la eternidad pasada. And number two, God knew you in eternity past. Número 3, Dios te predestinó en la eternidad pasada. And God predestined you in past eternity. Number three. Luego llegó el momento en que Dios te llamó a través del mensaje del Evangelio. And then there was a moment when God called you through the message of salvation. Porque ya te había llamado en la eternidad pasada. Because He had called you in past eternity. Número 5, Dios te justificó And number five, God justified you por los méritos de la sangre de Cristo. by the merits of the blood of Christ. Esa es nuestra identidad. And that is our identity. Y número And 6, number six, Dios te glorificó. God glorified you. Todos estos verbos All these verbs están en el pasado, are in the past porque Dios ya lo vio por hecho, because God already saw it. porque Él es Because omnisciente He's omniscient y omnipotente, and omnipotent justo and just y santo. and holy. Termino con un verso, And I'm finishing with this verse. Salmo 48, Psalm 48, verso 14. verse 14. Continuamos la próxima semana, We will continue next week porque el verso 31 de Romanos 8 because verse 31 of Romans 8 dice, ¿quién condenará says, "Who will condemn a los hijos de Dios? the children of God? ¿Quién condenará Who will condemn a los hijos de Dios? the children of God?" Eso lo vamos a hablar el próximo domingo. We will talk about that next Sunday. Vamos a ver ahora el Salmo 48, 14. So we will see Psalm 48, 14. ¿Lo tenemos ahí? Do we all have it? Porque este Dios es Dios nuestro. Because this is our God. Porque este Dios Because this God es Dios nuestro. is our God. Eternamente y para siempre. Forever and ever. Él nos guiará más allá de la muerte. He will be our guide even unto death. Aleluya. Hallelujah. Él nos guiará más allá de la muerte. He will be our guide even unto death. Cuando muramos, When we die, los ángeles del Señor the angels of God vendrán por nuestra alma. will come for our soul. Aleluya. Hallelujah. Y llevarán nuestra alma y nuestro espíritu And they will take our spirit and our soul a la presencia de to the Dios. presence of God. Y ese será el momento And that will be the moment en que Dios vio en la eternidad. that God saw in eternity. Estaremos We glorificados will be glorified en gloria in glory para la honra de su nombre. for the glory of His name. Aleluya. Hallelujah. Pongámonos de pie, hermanos. Stand, brother. Continuamos el próximo domingo. We'll continue next Sunday Porque hay muchos que nos quieren condenar. because there's a lot of those that want to condemn. Pero el siguiente versículo que vamos a comenzar a ver el domingo But the next verse we'll see next dice, Sunday ¿quién condenará a los hijos de Dios? says, "Who will condemn the children ¿Quién of God? condenará a los hijos de Dios? Who will condemn the children of Aleluya. God?" Hallelujah. Si fuimos justificados, If we were justified, si fuimos llamados, if we were called, si fuimos glorificados, if we've been glorified, fuimos amados, we were loved, ¿quién condenará? who will condemn? ¿Quién condenará? Who will condemn? Aleluya. Y luego dice Pablo, para que tengan un clip del próximo domingo, And then Paul ¿quién says, nos separará del amor de Dios? Who will separate us from the love of ¿Quién God? nos separará del amor de Who Dios? can separate us from the love of God? Si Dios ya nos glorificó, God already glorified si us. Él ya nos ve en la gloria, He already sees us in His glory. ¿quién va a separarnos del amor de Who Dios? will separate us from the love of God? El próximo domingo lo vamos a ver. Next Sunday we'll see that. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, yo te alabo y te glorifico, Señor. Yo te doy las gracias por tu Espíritu Santo. Te doy las gracias por tu palabra. Te doy las gracias por tu bendición en esta tarde, Señor. Te hemos glorificado, te hemos honrado. Hemos recibido la llenura de tu Espíritu. Hemos recibido tu palabra, Señor. Oh, tú eres grande y tú eres maravilloso. Gracias, Señor, porque mis hermanos eligieron este lugar para estar en esta tarde. Gracias por tu presencia. Gracias por el privilegio de sentir tu presencia, Señor. Ahora yo te pido, Señor, que esta palabra, como tú lo prometes en Isaías 55, no va a volver vacía.
esta palabra va a ser el efecto por el cual tú lo has mandado, Señor. Yo sé que esta palabra va a ser el efecto por la cual tú la has enviado, porque eso es lo que promete Isaías 55 del 8 al 10. Aleluya. Y así, Señor, yo te pido que tú transformes nuestras vidas. Queremos ser transformados conforme a la imagen de tu Hijo amado Jesucristo. Ser transformados de gloria en gloria, de poder en poder, Señor, hasta que llegue el momento que partamos de esta tierra. Oh Señor, tú vengas por la iglesia y ya estemos en el paraíso, en tu presencia, por la eternidad, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque tú tienes un propósito en nuestras vidas y ese propósito es eterno. A ti, Señor, te damos toda honra. A ti, Señor, te damos toda reverencia. Te decimos que te amamos, Señor. Permitimos, Señor, que tu Espíritu se mueva en nuestras vidas. Rogamos y suplicamos que tú ministres nuestras vidas, que tú nos madures, que tú nos des el crecimiento, que tú, Señor, nos limpies, que tú obres en estos vasos de barro, Señor, porque hemos sido llamados para la gloria y la alabanza de tu nombre. En el nombre de Jesús oramos, Señor, y te damos las gracias por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, por todo lo que tú estás haciendo hoy día y por todo lo que tú harás en el día de mañana. Guarda a mis hermanos, líbrales de todo mal, guárdales en salud y en prosperidad, Señor, mientras andamos por ahí testificando de que hay un Cristo que vive y salva. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Le damos un aplauso al Señor, hermanos. Aleluya. Gracias, Señor. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga ricamente. Seguimos adelante en el nombre de Jesús. Seguimos buscando su presencia, escudriñando su palabra y le damos gracias a Dios por todo. Amén.